Hola, ¿qué tal? Saludos, aquí tenemos un nuevo vídeo, esta vez centrándonos en los logaritmos, ¿vale? Están pensados sobre todo para cuarto de la ESO, pero también se puede aplicar en tercero de la ESO. A ver, ¿qué es eso de un logaritmo? Cuando veis el logaritmo y cómo se expresa lo que es y lo que significa, en principio os parece dificilísimo y es una cosa que nadie entienda, cuando realmente es justo lo contrario. Es bastante sencillo de entender. Mirad, cuando a nosotros nos dicen, vamos a ir directamente con un ejemplo, ya veréis lo fácil que lo entendéis y luego generalizamos. Cuando a mí me dicen que el logaritmo en base 2, no sé, de 8 es 3, lo que está expresando esta operación, o lo que me está preguntando es, ¿a qué tengo que elevar el número que aparece debajo, que es lo que se llama base? ¿Vale? Eso, ¿a qué exponente lo tengo que elevar? Que es lo que aparece a la derecha como resultado del logaritmo, exponente, para que me da el valor al que le quiero hacer el logaritmo, resultado. Es un poco raro de entender así, pero si cogemos la definición de logaritmo tal cual, si lo escribimos con letras, que nos viene a poner siempre que el logaritmo, que el logaritmo dado una base de lo que queramos, por ejemplo, dado una base del número que queramos es x, ¿vale? Lo que me está diciendo eso, yo cuando lo explico siempre digo que sigáis el siguiente razonamiento. La base es lo que va abajo y pensar que hacemos como una flechita circular así. Me está diciendo que si yo cojo la base, la b, y la elevo al resultado que me da el logaritmo, me tiene que dar el número cuyo logaritmo quiero calcular, ¿vale? Vuelvo a insistir. Imaginad que me dice, calcúlame el logaritmo en base 10, ¿vale? De 1000. Vosotros tenéis que razonar, me están preguntando que calcule lo que vale ese valor, la x. La idea es, ¿a qué tengo que elevar la base, lo que figura abajo, para que me dé este resultado? 1000. Pues para que 10 se convierta en 1000, yo necesito elevarlo a 3, es decir, el resultado es 3, ¿vale? Eso es lo mismo que escribir que la base 10 elevado al resultado 3 es igual a 1000. ¿De acuerdo? Por eso os insisto mucho en que imaginéis que esto es como una línea que parte de la base, se eleva al 3, vuelve y es una igualdad. Entonces, la función del logaritmo es, repito por última vez, cuando a mí me dan un número que se utiliza como base, por ejemplo, logaritmo en base 4, y quiero calcular el logaritmo en base 4 de 16, mi forma de resolver esto es pensar a qué exponente tengo que elevar esa base para que me dé el número al cual le quiero aplicar el logaritmo. Pues para que 4 me dé 16 necesito elevarlo a 2, que matemáticamente equivale a partir del 4, ¿vale? Partimos del 4 y os vais al 2, pues 4 elevado a 2 y eso me tiene que dar el 16. Es súper fácil de hacer. Yo sé que ahora mismo preguntáis esto para qué me sirve. Pues es una operación como cuando os enseñaron a sumar, restar, a multiplicar, a dividir, que ahora las veis y entendéis perfectamente. Es una operación nueva que sobre todo la utilizaremos más adelante en álgebra para despejar o resolver ecuaciones donde aparezcan exponentes, ¿vale? Donde en la incógnita estén exponentes. Por ejemplo, si os dicen algo así, no sé, como calcúlame 27 igual a, no sé, 3 elevado a x más 2. Fijaos que en este caso la incógnita en el exponente y ahora mismo no hemos estudiado nunca cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Bien, es un objetivo de uno de los temas siguientes. Bueno, pues teniendo un poco claro, o que os suene por lo menos, la idea de lo que es un logaritmo, de lo que representa, hay una serie de propiedades que tenéis que saber y con esas propiedades, que lo único que sirven es para jugar un poco, ir haciendo transformaciones de un logaritmo a otros tipos de logaritmos, a otros logaritmos distintos, vais a poder resolver expresiones muy complejas, ¿vale? Entonces, mirad, os he puesto el ejemplo antes, os he escrito un logaritmo que realmente es incorrecto. El logaritmo en base 10, por ejemplo, de 1000 es 3. ¿Por qué? Porque con este 10 pasa como pasa con la raíz cuadrada. Cuando hacéis una raíz cuadrada, nadie pone en la raíz cuadrada el numerito 2 de aquí en el índice. Directamente se omite y entendemos que hay un 2. Pues en el logaritmo en base 10 pasa lo mismo. El 10 se omite. O sea, si por ejemplo os ponen logaritmo en base 10 de 1000, nunca vais a haber escrito ese 10, ¿vale? Este 10 va a estar borrado. Tenéis que suponer que realmente hay un 10, ¿vale? Pues ¿a qué tengo que elevar 10 para que me dé 1000? A 3. El resto de bases siempre se van a indicar. El resto de bases, por ejemplo, si me ponen logaritmo
en base 5 de 125. ¿A qué tengo que elevar 5 para que me dé 125? Pues a 3, ¿vale? Pero si aquí abajo no hay nada, vosotros tenéis que imaginar que realmente hay un 10. Bien, ¿por qué es importante eso de que el logaritmo en base 10 sea diferente y demás? Por las calculadoras, ¿vale? No todas las calculadoras, las descriptivas sí, pero no todas, tienen tecla para realizar los logaritmos en una base determinada. Si os enseño, por ejemplo, la calculadora que os puse en un vídeo anterior, ¿vale? Si os dais cuenta, esta calculadora aquí sí que pone logaritmo x, o sea, logaritmo un cuadradito pequeño y un cuadradito grande, ¿vale? Si os fijáis aquí donde estoy pulsando, yo puedo hacer el logaritmo especificando la base y el valor que quiero calcular. El ejemplo de antes, por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 125, ¿vale? Si le doy al igual, pues me está diciendo que da 3. Bien, pero algunas calculadoras más sencillas solamente tienen la tecla log, sin nada más. No sé si esta que tengo aquí va a aparecer así, si no, no importa. Sí, fijaos, ¿veis? Aquí solamente pone log, ya está. No puedo poner nada más que log y nada más. No puedo poner la base de ningún tipo, es decir, solamente me deja hacer logaritmos de 10. Bien, pues existe una primera propiedad que es súper importante de los logaritmos, y es que cualquier logaritmo se puede transformar en otro logaritmo con otra base, en la base que queráis. Y como puedo transformar en logaritmo en base 10, incluso las calculadoras como estas tan sencillotas que no tienen la posibilidad de utilizar logaritmos en una base diferente, me sirven para resolver. La idea es súper sencilla de entender y lo vais a ver con un ejemplo. Imaginad que yo quiero transformar el logaritmo en base 2 de 4, ¿vale? Que sabemos que eso da 2, lo hemos hecho antes. Aquí tengo que elevar 2 para que me dé 4 a 2. Lo puedo transformar en la base que quiera, siempre utilizando una fracción donde en la parte de arriba y en la parte de abajo pongo dos nuevos logaritmos, donde en cada uno de ellos pongo la nueva base que quiera. Por ejemplo, imaginad que quiero transformarlo en logaritmo en base 10, ¿vale? Voy a poner el 10, pero lo voy a borrar, ¿de acuerdo? ¿Y qué se pone? ¿De qué se hace ese logaritmo? Fijaos que yo aquí, si leo literalmente esta expresión, ¿vale? La expresión del logaritmo, pues tiene el 2 situado como base en la parte de abajo y el 4 en la parte de arriba. Pues simplemente en la parte de arriba de la fracción, en el numerador pongo el 4 y en la de abajo, en el numerador, en el denominador pongo la parte de abajo. Es decir, lo que está abajo del logaritmo va abajo en la fracción y lo que está alto del logaritmo, en la parte alta del logaritmo, arriba. ¿Vale? Entonces fijaos, logaritmo en base 2 de 4 da 2. Eso lo hemos calculado de cabeza por definición de logaritmo. Si intento hacer esto con la calculadora y recordar estos 10 no estarían escritos, me tiene que dar también 2. Cojo una calculadora antigua, una calculadora más simple como esta que tengo aquí, y vamos a verlo. Yo digo, logaritmo en base 4. Le damos el igual, ¿veis? Decimales. Es normal porque tendría que llevarlo a un exponente con decimales. Lo divido entre el logaritmo en base 2, ¿vale? Y si eso está bien hecho, me tiene que salir 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿veis? Ha sido equivalente. He convertido una expresión con un logaritmo en una base en otra base cualquiera, ¿vale? Y no tiene que ser base 10, ¿de acuerdo? Fijaos, puedo hacer el mismo ejemplo o a lo mejor uno diferente. Ahora digo yo, a ver, yo sé que el logaritmo en base 5 de 125 es 3. ¿Por qué? Porque 5 al cubo, la base elevado al resultado de 125. Vale, ¿qué pasa si intento hacerlo a una base completamente distinta? Lo vamos a transformar. Ahora veréis por qué los ejercicios, es simplemente os estoy comentando una propiedad. Yo podría ponerlo, por ejemplo, en base 2. ¿Cómo lo haría? Diciendo, pongo una fracción, donde arriba y abajo de la fracción voy a poner el logaritmo en base 2, y en la parte superior de la fracción, en el numerador pondré el 125, y en la parte inferior el 5. Si hago esta operación con la calculadora, me tiene que dar también 3, ¿vale? Si no, es que nos estamos engañando. Entonces, fijaos, si yo me vengo aquí con la descriptiva y digo logaritmo en base 2, he puesto 22, de 125. Y eso, cogemos, me salgo, acordaos, dividido entre el logaritmo en base 2 de 5, si no os he engañado yo, o las matemáticas, ¿vale? Eso automáticamente me tiene que dar también 3. ¿Veis? Lo mismo que si hiciera logaritmo en base 5 de 125. Esta es una propiedad súper importante y ahora enseguida en unos ejercicios vais a ver para qué se utiliza. ¿Vale? Cambio de base. Yo puedo cambiar un logaritmo a la base que quiera, ¿vale? Un cambio de base logarítmica, siempre y cuando haga una división, una fracción, donde en la parte de arriba y en la parte de abajo va a haber unos logaritmos con una nueva base
y respeto el orden de la parte de arriba a arriba, la parte de abajo a abajo, súper fácil. Luego hay una serie de propiedades que os tienen que sonar también, ¿de acuerdo? Son propiedades que se cumplen para todos los logaritmos. Aquí las tenéis, pues eso, escritas resumidas, son súper fáciles de recordar, ¿vale? Y las básicas no tenéis ni que memorizarlas, porque por la propia definición de logaritmo os sale. A ver, si os pongo logaritmo en base 7 de 7, ¿qué me daría esto? Súper fácil. ¿A qué tengo que elevar 7 para que me dé 7? A 1, porque 7 elevado a 1 es 7. Es decir, que siempre que veáis un logaritmo cuyo resultado es 1, me está indicando que tanto la base como el número al que le quiero realizar el logaritmo son iguales. Por eso os pone logaritmo en base a de a es 1. Da igual el número. Logaritmo en base 8 de 8, 1, porque para que 8 me dé 8 lo tengo que elevar a 1. Y la otra de la propiedad es qué pasa cuando yo sé que el logaritmo, ¿vale? El resultado del logaritmo, el que sea, me da 0. Súper fácil. A ver, si yo pongo aquí abajo una base, la que queráis, ¿vale? Por ejemplo, 4. ¿Qué pasa si elevo esta base 4 a 0? Que me da 1. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? Que el logaritmo, no importa la base, de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque la base la tengo que elevar obligatoriamente a 0 para que me dé 1. Recordad, cualquier número elevado a 0 da 1. Entonces, repito, ¿cuál es la siguiente propiedad básica que os tiene que sonar? Que el logaritmo de 1 da igual la base, incluso un logaritmo que fuera en base 10, el logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué? Porque si elevo 10 a 0, que en este caso tenemos la base de 10, aunque no lo ponga, me da 1. ¿Vale? Esas propiedades realmente, si las pensáis, esas dos salen solas de cabeza y no tenéis que memorizar si tenéis claro el concepto de logaritmo. Ahora bien, hay 4 propiedades que por no entrar en demostrarlas, ¿vale? Simplemente os tenéis que saber que son así y aplicarlas, porque realmente en cuarto de la ESO lo que se va es una pequeña introducción a los logaritmos, que son el logaritmo de un producto, de un cociente, de una potencia y de una raíz. Aquí no está. Lo vais a ver con ejemplo porque es súper fácil. Mirad, el logaritmo de la base da igual, o sea, aquí podéis poner la base que queráis. Yo no voy a poner nada, le voy a dejar como base 10 por escribir menos. El logaritmo de una multiplicación se transforma en una suma de logaritmos, ¿vale? O al revés, si me da una suma de logaritmos, lo transforma en una multiplicación, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad que se llama logaritmo de un producto. Las multiplicaciones se convierten en sumas y al revés. En el caso de una división, ¿vale? O una fracción, como queréis ponerlo, ¿vale? Logaritmo de x entre y se transforma en una resta. Logaritmo de x menos logaritmo de y. Las divisiones se transforman en restas. Las potencias, si a mí me ponen, por ejemplo, logaritmo de la base que queráis de x elevado a y así no nos liamos, se transforma en una multiplicación. El exponente pasa abajo multiplicándose. Siempre se pone delante para evitar malentendidos, podéis ponerlo detrás, pero luego tenéis que tener cuidado con los paréntesis. Es decir, que cuando a mí me dan logaritmo de una potencia, eso es lo mismo que poner el exponente de esa potencia y luego se multiplica por el logaritmo. Ejemplo numérico vamos a hacer ahora, no os preocupéis. Y el de una raíz, logaritmo x de la raíz, por ejemplo, de índice y, se transforma en un logaritmo donde ese índice, ¿vale?, se pone abajo dividiendo. ¿De acuerdo? Es decir, las potencias se convierten en una multiplicación, potencia es el simbolito, multiplicación, y las raíces se convierten en una división. ¿Qué se pasa, qué se multiplica, qué se divide? El índice o el exponente, según sea una potencia o una raíz. Y ahora estáis preguntando para qué narices sirve todo esto. Pues esto sirve para agilizar y para resolver algoritmos que son más complejos y utilizar logaritmos más sencillos para resolver logaritmos más complejos, ¿vale? Mirad, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, no todos, para que entendáis un poco cómo se usa conjuntamente todo esto. Fijaos, dice este ejercicio: utilizando la definición de logaritmo. Definición de logaritmo es lo que hemos visto, que el logaritmo en la base que sea de un número es y, es lo mismo que poner que la base hay que elevarle al resultado, al exponente, para obtener el logaritmo que queréis poner. Eso es la definición de logaritmo. Fijaos, dice 48. Quiero calcular el logaritmo de 32 en base 2. Pues tendréis que pensar, esto es un número que no sabéis, x. Pues por definición de logaritmo sería
¿A qué tengo que elevar 2? Porque es la base, ¿vale? Para que me dé 32. Os recuerdo que 32, si lo factorizarais o si utilizáis las calculadoras que os enseñé el otro día, os vuelvo a repetir cómo se utilizaba la factorización, ¿vale? Ponía el número que quisiera factorizar, le daba igual y decía shift fact con T. ¿Veis que pone 2 a la quinta? Pues como 32 es lo mismo 2 a la quinta, pues ¿a qué tengo que elevar 2 para que me dé 2 a la quinta? Pues tengo que elevarlo a 5, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que en este caso el resultado de la A es 5. Si me cojo el 27, 27 es lo mismo que poner 3 al cubo. Pues si me fijo en la definición del logaritmo, la base es 3. Tengo que elevar 3 a algo que no sé lo que es para que me dé 27. Pero es que 27 es 3 al cubo. Pues ¿a qué tengo que elevar 3 para que me dé 3 al cubo? Pues a 3. Por lo tanto, el resultado es 3. Hasta aquí fácil. Bueno, ahora llegamos a alguno de estos, como estáis viendo aquí. Fijaos que pone un 5 y pone un 004. ¿Vale? Realmente estos tienen truco porque 32 es una potencia de 2 y 27 es una potencia de 3. Pero este no. ¿Qué os está diciendo en este tipo de ejercicios que son sencillos? Pues que probablemente va a haber alguna manera de expresar este 0,04 de forma que aparezcan 5. ¿Vale? Fijaos. Cuando el número que queréis calcular el logaritmo es un 0, normalmente va a venir de que esto es una fracción donde arriba hay un 1 y abajo es un denominador. Si yo hago, por ejemplo, 1 entre 5, ¿por qué entre 5? Porque aquí me está diciendo que quiero calcular el logaritmo en base 5, ¿vale? Si yo hago 1 entre 5, fijaos, 1 entre 5 me está diciendo que el resultado es, lo ponemos en decimal, 0,2. Si en vez de dividirlo entre 5, lo divido entre 25, ¿vale? 5 por 5, hago 1 dividido entre 25, ¿vale? Y lo ponemos en forma de... Lo ponemos en forma de decimal, fijaos, 0,04. Es decir, me está diciendo que 1 elevado a 5 al cuadrado es lo mismo que 0,04, que es lo que está diciendo aquí. Os recuerdo que esto, 1 partido de 5 al cuadrado, es lo mismo que poner 5 elevado a menos 2. Los exponentes negativos se convierte en la fracción inversa con el exponente natural, con el exponente positivo. Entonces, dándome cuenta de eso, realmente este ejercicio me está diciendo, calcúlame el logaritmo de 5, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que 1 partido de 5 al cuadrado me dé, x. Y acordaos también que 1 partido de 5 al cuadrado es lo mismo que poner que todo está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Es decir, que realmente el logaritmo que quiero calcular es este. Es logaritmo en base 5 de 1 elevado a 5 al cuadrado. Pues si aplicamos la definición de logaritmo es ¿a qué tengo que elevar 5 para que me dé 1 partido de 5? Como esto no lo entiendo así, y hemos dicho que se puede expresar como 5 elevado a menos 2, realmente me está diciendo ¿a qué tengo que elevar 5 para que me dé 5 elevado a menos 2? Pues a menos 2. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que veáis valores de 0,0 algo, normalmente me está diciendo que tengo que utilizar fracciones. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a hacer, no sé, este. Siempre no, realmente porque el ejercicio me dice que lo haga utilizando la definición de logaritmo y son ejercicios que están preparados. Fijaos, base 4, pues yo tengo que ser capaz de expresar este número como un 4 elevado a algo. Como es 0 con algo, seguro que va a ser 1 partido de 4 elevado a algún número. Cogéis la calculadora, hay otra manera de hacerlo, pero ahora como estáis empezando, ¿vale? Porque en cuarto era eso, realmente es solo una introducción al logaritmo, pues yo voy probando y digo, a ver, tiene que ser como si estuviera partido de 4. Si yo cojo, hago 1 dividido entre 4, ¿vale? Pues fijaos que 1 dividido entre 4 me da 0,25, estoy muy lejos, ¿vale? Si hago 1 entre 4 al cuadrado, ¿vale? Sería 1 entre 16, 1 dividido entre 16, ¿de acuerdo? Pues si os fijáis, me está diciendo que es 0,625, o sea, que 1 partido de 16 es 0,25. Recordamos, 1 partido de 16 es lo mismo que poner 1 partido de 4 al cuadrado. Eso es lo mismo que poner 0,0625. Como hemos visto antes,
que en vez de expresarlo así, lo puedo expresar con una potencia de exponente negativo. 1 partido de 4 al cuadrado es lo mismo que poner 4 elevado a menos 2. Pues ya está hecho el ejercicio, ¿no? Vuelvo como antes, me pongo un poco aquí a la derecha. Y si hago lo mismo que antes, este ejercicio de aquí realmente me dice: calcúlame el logaritmo de 4, ¿de qué? De 4 elevado a menos 2. Pues es trivial. ¿A qué tengo que elevar 4 para que me dé 4 elevado a menos 2? A menos 2, ¿vale? Si lo queréis hacer con la calculadora, para salir de dudas, fijaos, yo cojo aquí y directamente decimos logaritmo en base 4 de 0,0625, ¿vale? Si lo hemos hecho bien, no hemos equivocado, me sale menos 2, que es justo lo que hemos puesto. Cuando os diga utilizar la definición de logaritmo, se refieren a este tipo de ejercicios. Son ejercicios donde están preparados para que seáis capaces de expresar, jugando un poco, el número que os dan como base, ¿vale? Va a servir de base para que el número al que queréis calcular, el número al que queréis aplicar el logaritmo se pueda expresar en esa base. ¿De acuerdo? Este me dice: copia y encuentra el valor de las siguientes letras para completar estas igualdades. Pues es que aplica la definición de logaritmo. Este está tirado. Fijaos, ¿a qué tengo que elevar? Perdón, me pide al revés, que calcule el número de aplicar el logaritmo. Si aplicamos la definición de logaritmo, esto me está diciendo que 5 elevado a 3, la base elevado al resultado, tiene que dar el número al que quiero aplicar el logaritmo. Pues 5 al cubo, que es 5 por 5 por 5, 125. Si por ejemplo me cojo este, me está diciendo, a ver, la base, quiero calcular la base. Si yo la base la elevo al resultado, 2 me tiene que dar 49. ¿Qué número, si lo multiplico por sí mismo, me da el D? Si como 49 es lo mismo que poner 7, ¿vale?, al cuadrado, pues en este caso la D es lo que vale 2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el B. En el B quiero calcular qué valor se ha utilizado para aplicar el logaritmo. Pues por la definición, la base 3 elevado al exponente 5 tiene que ser igual a la B. Pues 3 por 3, 9, por 3, 27, 81, ¿vale? Lo hacemos con la calculadora, 3 a la quinta, así repasamos. Muchas veces lo digo todo de cabeza y luego me decís que de dónde sale, y tenéis razón. Cogemos la exponencial y decimos, venga, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer 3, hemos dicho, elevado a 5. Cogemos elevado a 5. Pues nada, si os dais cuenta, 3 elevado a 5, 243, ¿vale? Bien, ahora, uno más que quiero hacer y ya os dejo. Fijaos, me dice, este es el que se va a utilizar para juntar todas las propiedades que os he explicado, ¿vale? Y que es el que más me interesa que controléis. Sabiendo que el logaritmo de 2 vale 0,301, que el logaritmo de 3 vale 0,477 y el logaritmo de 5 vale 0,699. O sea, yo tengo que utilizar sí o sí, porque me lo dice el ejercicio, logaritmo de 2, logaritmo de 3 y logaritmo de 5. Son en base 10 porque no pone nada. Pues sabiendo lo que vale cada uno de esos valores que están aquí, que lo podría calcular con la calculadora, ¿vale? Aquí están los valores de cada uno. Tengo que resolver algunos de estos logaritmos de aquí, que fijaos, no tienen nada que ver. Logaritmo de 18 no es ni logaritmo de 2 de 3 ni de 5. ¿Qué tenéis que hacer? Convertir el valor que tenéis aquí de tal manera que se escriba única y exclusivamente utilizando estos logaritmos, con las propiedades que hemos visto. Cambio de base, la multiplicación se convierte en suma, la división en resta, la potencia en multiplicación y la raíz en división. No entro en el logaritmo. A ver, 18. Os pregunto, ¿verdad que 18 es lo mismo que poner 2 por 9? ¿Verdad? ¿Y verdad que no es lo mismo que poner 2 por 3 por 3? Eso es 18. Fijaos que sospechoso. Tengo 2's y tengo 3's. 2's y 3's. Entonces, como el 18 es lo mismo que poner 2 por 3 por 3, yo puedo poner aquí que el logaritmo que quiero calcular no es del de 18, sino que es el de 2 por 3 por 3. Y esto es una multiplicación de logaritmos. Hemos dicho que la multiplicación se convierte en suma. Logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 3. Esos son valores que ya tenéis. El logaritmo de 2 me dice que vale 0,301. El logaritmo de 3 me dice que vale 0,477. Que como hay 2, ¿vale? Fijaos, logaritmo de 3 más logaritmo de 3 más 0,477. Y lo que me dé. ¿Vale? Entonces ya habéis resuelto el logaritmo de 18
utilizando los logaritmos que os está dando en este ejercicio, el de 2, el de 3 y el de 5. También se podría haber hecho, en vez de esa manera, pues como 18 es lo mismo que poner logaritmo de 2 por 3 al cuadrado, ¿vale? 3 por 3, 9, por 2, 18. Primero aplicamos la propiedad de la suma, la multiplicación se convierte en suma. Y ahora al llegar aquí, aplicamos la propiedad del producto de la potencia, ¿vale? La potencia decíamos que se convertía en una multiplicación. Esto, el exponente baja como 2 por el logaritmo de 3. Si os dais cuenta, es lo mismo. Al logaritmo de 2 le sumo 2 veces el logaritmo de 3. 2 veces el logaritmo de 3 es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Logaritmo de 3 más logaritmo de 3. Vamos a hacer alguno más, ¿vale? Seguro que de esto alguno cae. En el examen que os voy a poner, porque es lo básico de cuarto de eso, que aprendáis a utilizar las propiedades. Fijaos, este de aquí, logaritmo de la raíz cúbica de 2, ¿vale? Pues esto es tan fácil como la propiedad de ¿qué? De utilizar las raíces. Hemos dicho que se transforman en una división, donde el índice se pone abajo. Ya está hecho, porque el logaritmo de 2 sabemos que es 0,301. Lo dividimos entre 3 y ya está. ¿Se puede complicar más que esto? Pues sí, a veces hay que dar vueltas. Fijaos, hago aquí el C. Logaritmo en base 5 de 0,81. Aquí ya tengo un problema. Y es que pone logaritmo en base 5. Os recuerdo que yo los únicos logaritmos que sé, os los voy a marcar aquí arriba, borro todo esto, para limpiarlo, como podéis echar para atrás el vídeo. Lo quiero en blanco para que no os liéis. ¿Vale? Fijaos que yo solo sé el logaritmo en base 10 de 2, de 3 y de 5. En base 10. Pero es que aquí tengo un base 5. ¿Qué es lo que hago? Un cambio de base. ¿Y en qué lo convierto? En base 10. Porque me interesa, porque el ejercicio me está diciendo que solo conozco los logaritmos en base 10. Bien, eso nos decía que lo de arriba se pone arriba, 0,81, y lo de abajo, la base, aquí abajo. El logaritmo de 5, este ya sé lo que vale. El logaritmo de 5 me dice que es 0,6999. ¿Vale? Con lo cual, el de abajo no tengo ningún problema. Y puedo poner 0,6999. Perdón, 0,6999. Vale, lo que nos dice. ¿De acuerdo? Estoy copiando de aquí. Pero el de arriba no he terminado con él. No sé lo que es el logaritmo de 0,81. Tendré que de alguna manera este 0,81 convertirlos en doses, en treses y en 5, porque es lo que sé. Me voy a hacerlo abajo y luego me voy a copiarlo aquí, que es donde vamos. A ver, 0,81, si lo pensáis, es lo mismo que poner 81 entre 100. ¿Cómo caéis en eso? Práctica. No hay otra forma de hacerlo. Tenéis que practicar y pensar. 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. 9 por 9, 3 a la cuarta. Con la calculadora y la tecla fact lo haríais. Y 100, lo mismo si dais a la tecla de factorizar, ¿vale? 100 realmente, si lo hacéis de cabeza, es 25 por 4. Y 25 es 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Es decir, 0,81 es lo mismo que esto de aquí. Y esto de aquí, si os dais cuenta, solo tiene 3 y 5 y 2. Con lo cual, aquí donde ponía el logaritmo de 0,81, yo podría poner que lo que quiero calcular es el logaritmo de 3 elevado a 4 partido de 5 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Y esto que estáis viendo, ya sí lo podéis resolver por las propiedades de los logaritmos. ¿Por qué? Porque son multiplicaciones, divisiones y potencias. La parte de abajo no la voy a tocar, la vamos arrastrando siempre. Y sí, es largo, ¿de acuerdo? Pero este logaritmo primero tengo que una división. La división se convierte en una recta, es decir, esto se convertiría en logaritmo de 3 elevado a 4 menos, lo voy a poner un poco más abajo, que es mejor, logaritmo de 3 elevado a 4 menos logaritmo de, abro paréntesis, lo que está abajo, 5 elevado a 2 por 2 elevado a 2. ¿Vale? Esto es un 2 que queda muy feo, ahí. Por 5 elevado a 2 por 2 elevado a 2. ¿Vale? Pero es que esto es una potencia, con lo cual ya lo puedo convertir ese logaritmo en una multiplicación. El exponente baja multiplicando menos, y esto de aquí es una suma. ¿Por qué? Porque la multiplicación se convierte en suma. Pues menos, abro paréntesis, porque está restando todo esto, ¿vale? Paréntesis, logaritmo de 5 elevado a 2 y esa multiplicación en una suma, más logaritmo de 2, logaritmo de 2 elevado a 2. Pero es que estos son, ¿qué? Potencias. Por lo tanto, copio abajo, lo de abajo,
se pueden convertir en multiplicaciones. Copio lo que teníamos primero, 4 en logaritmo de 3, menos este exponente pasa multiplicando 2 por el logaritmo de 5, más este exponente pasa multiplicando 2 por el logaritmo de 2. Y todo lo que estáis viendo aquí ya son números que sabéis. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el logaritmo de 3 lo sabéis, el logaritmo de 5 lo sabéis y el logaritmo de 2 lo sabéis. Lo único que tendría que hacer sería sustituir, lo voy a hacer rápido, ¿vale? No lo voy a resolver, por sus valores correspondientes. El logaritmo de 3, que hemos puesto que vale 0,477, os diría 4 por 0,477 menos, abre paréntesis, 2 por el logaritmo de 5, el logaritmo de 5 nos han dicho que es 0,699, más, si seguimos mirando, ¿vale? 2 por el logaritmo de 2, 2 por el logaritmo de 2, que el logaritmo de 2 nos dice que es 0,301. Partido, pues, de lo que íbamos arrastrando abajo todo el rato, que era el logaritmo de 3, que era 0,6. Bueno, aquí si os dais cuenta, esto me he comido, no sé, he puesto 0,99, pero realmente es 0,69. El logaritmo en base del logaritmo de 5 es esto, ¿vale? Lo corrijo en todo. 0,699, 0,699, 0,699, 0,699. Y ya está resuelto. Y estáis pensando, madre mía, la que he armado para no darle con la calculadora a decir, resuélveme el logaritmo en base 5 de 0,81. Si es verdad, esto que hemos tardado un montón es el equivalente a coger y decir logaritmo en base 5 de 0,81. Pues sí, hemos tardado un montón y eficiente matemáticamente no ha sido muy útil, hemos tardado mucho tiempo. Pero es que, repito, en cuarto de la ESO, la finalidad, ¿vale? No es que hagáis cálculos rápidos con calculadora con el logaritmo, sino que aprendáis las propiedades, porque de cara a un futuro, sobre todo los que estudiáis ciencias, ¿vale? O asignaturas relacionadas con matemáticas, de las que soléis llamar complicadas, ¿vale? Con matemáticas relacionadas del ámbito más científico, necesitáis conocer estas propiedades del logaritmo. Bueno, pues sin más, espero que el vídeo os haya gustado, dadle al like si es así para que lo sepa, y si creéis que puede ser útil a cualquier otra persona, pues ya sabéis, lo compartís, ¿vale? Venga, hasta el siguiente.